Ejercicios del aula virtual de balance de masa y energía. Operaciones en unidades simples. Vamos a ver los enunciados. Primero, se destila una mezcla equimolar de benceno y tolueno. Se sabe que por el destilado sale el 95% del benceno y el 5% del tolueno en moles. Además, las corrientes tienen el mismo flujo molar. Determine la concentración de tolueno en porcentaje molar por la corriente de fondos de la columna. Este es el diagrama, que no lo trae, pero pues hay que hacerlo. Entrada con 50% de benceno, 50% de tolueno. Salida superior, corriente de destilado, que tiene 95% de benceno, 5% de tolueno. Por la parte inferior, fondos de la columna, sale un porcentaje que debemos calcular de benceno y el que nos preguntan de tolueno. El segundo problema, ¿en qué consiste? Se tienen 1000 kilogramos de una solución con 20% de soluto y el resto solvente en masa. Nos dicen que se elimina el 80% del solvente por medio de la evaporación. Y se sabe que por esa corriente no va a salir nada de soluto. Esta es una operación distinta al ejercicio anterior. Determine la concentración final en porcentaje en masa de soluto en la solución que sale del evaporador. Veamos el diagrama. Corriente 1, 1000 kilogramos, porcentaje que nos dice el enunciado de cada uno de los componentes. Corriente 2, solamente sale vapor, nada más, vapor de agua o vapor de disolvente, ¿no? Puede ser otro disolvente. Y por la corriente 3, la solución más concentrada, que es la que tenemos que averiguar. Tercer problema. Dice, se tienen 1000 kilogramos por hora, un flujo, no una entrada en masa o en moles, sino un flujo másico, que entran a un evaporador con 80% en masa de solvente y 20% en masa de soluto. Igual que en el caso anterior, pero ahora es 1000 kilogramos por hora. Y otra diferencia. Nos preguntan qué porcentaje del solvente presente en la solución inicial se ha logrado evaporar o eliminar, ¿sí? Tenga en cuenta que la corriente de vapor corresponde solamente a vapor de disolvente, lo que dijimos antes. Y en la corriente 3 nos dan los porcentajes, al contrario del ejercicio anterior. Aquí ya nos dicen que se intercambiaron. 80% soluto, 20% de disolvente. Entonces vamos a ver la solución paso a paso. Vamos a ver las soluciones a los ejercicios que ya conocemos. Del primero, ya tenemos el enunciado, el diagrama. Vemos que de incógnitas estarían las corrientes y una composición en la corriente 3. Eso lo tenemos en cuenta para los grados de libertad. Como vemos, incógnitas serían 4. 3 corrientes y una composición en la corriente 3. ¿Por qué no las 2? Porque la suma de las fracciones da 1 o la suma de los porcentajes 100. ¿Cuántas ecuaciones de balance? 2. Benceno y tolueno. Ecuaciones adicionales, una, de que los flujos son iguales de las corrientes de salida. Los grados de libertad serán 4 menos 2 menos 1. Entonces hay que tomar una base porque nos dio 1 y no se conoce ninguna corriente. Como estamos hablando de moles, entonces tomamos como base de cálculo 100 moles en la corriente N1. Planteando las ecuaciones, la de corrientes globales, N1 igual a N2 más N3. La de fracciones puede ser para el benceno o para el tolueno. Aquí le decimos para el benceno. Fracción de benceno 1 por N1 igual a fracción de benceno 2 por N2 más fracción de benceno 3 por N3 en moles. Y la ecuación adicional, N2 igual a N3. Solamente necesitamos 3 ecuaciones porque ya al haber tomado base de cálculo, pues nos quedan 3 incógnitas, N2, N3 y fracción molar de benceno 3. Reemplazamos los valores conocidos en las ecuaciones. N1, base de cálculo igual a 100, igual a N2 más N3. Fracción molar de benceno, la corriente 1,
0,5, porque era 50%, equimolar, por 100 igual a 0,95, dato del enunciado, por N2 más YB3, N3. Y pues obviamente aquí en la primera vamos a reemplazar que N2 igual a N3, para que nos quede 100 igual a 2N2, o 100 igual a 2N3, como quieran. De ahí se despeja, se pasa a dividir, N2 igual a N3 igual a 50 moles. Tienen que ser iguales las moles. Eso era el dato que nos decía el enunciado, la ecuación adicional. Luego, reemplazando ese N2 de 50 en la ecuación para el benceno, ¿listo? Tenemos esto, donde debemos despejar la Y del benceno. Nos da 0,05. Y como nos preguntan el porcentaje molar de tolueno, sería 1 menos la Y del benceno, igual a 0,95. Y ya solamente sería multiplicar por 100. La fracción por 100 nos da el porcentaje molar. El segundo, bueno, ya conocíamos el diagrama del evaporador, donde no conocíamos las corrientes de salida, ni el porcentaje de ninguno de los dos componentes en la corriente de la solución concentrada, número 3, corriente número 3. Entonces, los grados de libertad, van a ver, 3 incógnitas, igual que, bueno, en el caso anterior eran 4, porque no conocíamos ninguna corriente, aquí 3. Ecuaciones de balance 2 y una ecuación adicional, que es el porcentaje de eliminación del solvente. Entonces nos queda 3 menos 2 menos 1 igual a 0. O sea que se puede resolver directamente. Planteamos las ecuaciones, el balance de las corrientes y el balance del componente, en este caso el soluto. El soluto es más fácil porque está en la corriente 1 y en la 3, no en la 2, porque no se va a evaporar soluto, sino solo solvente. Y la ecuación adicional, que dice que se elimina o se evapora el 80% del disolvente. 0,8 por la fracción del disolvente en la corriente 1 por M1, porque esto es en masa. Entonces M2 igual a eso. Ahora reemplazamos los valores en las ecuaciones, valores del enunciado. ¿Listo? Entonces y ahora resolviendo. Listo, vamos. La ecuación adicional la resolvemos de primeras, como dicen. Listo, nos da 640. Eso nos sirve para reemplazar en la primera ecuación. Despejamos M3. Luego nos devolvemos a la ecuación del disolvente, del soluto. Y ahí despejamos la fracción másica del soluto y ya queda. Y ya queda solamente multiplicar por 100, la fracción másica por 100, para obtener el porcentaje en masa. El tercero, muy similar al anterior, solo que con flujo másico, donde no tenemos la ecuación adicional, sino los porcentajes a la salida. 80% de soluto y obviamente 20% del disolvente. Grados de libertad, nuevamente, incógnitas, 2. Ecuaciones de balance, 2.
Pasamos de un primer ejercicio de 4 incógnitas a uno segundo de 3 incógnitas y a este tercero de 2 incógnitas con 2 ecuaciones de balance, donde nos vamos a quedar con 0 grados de libertad porque no hay ecuación adicional. Nos piden hallar esa información que sería adicional, porcentaje de eliminación. Listo, planteamos las ecuaciones, 2 ecuaciones nada más, como lo vimos, reemplazando los valores en la ecuación de corrientes, 1000 igual a M2 más M3, con el puntico, porque es flujo másico. La segunda, la del soluto, 0,2 por 1000 igual a 0,8 por M3. Despejamos de la segunda M3, 250, 200 sobre 0,8. Y luego nos devolvemos a la primera, 1000 menos 250 igual 750. Y ya listo para calcular el porcentaje de eliminación de disolvente, que sería, sí, muy bien, correcto, la corriente 2 sobre xm1, x del soluto 1 por m1, y todo por 100.